La detención de Héctor Yaitul y todas las repercusiones sin duda ha marcado la semana en la agenda política. Lo analizamos con el cientista político de la Universidad Central, Nicolás Freire, a quien saludo primero. Gracias por estar con nosotros, Nicolás. Hola Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes, y también junto al analista político y también profesor de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera, a quien también saludo. Hola, Hugo. Hola, ¿cómo están? Muy bien. A ver, qué difícil hacer la primera pregunta en algo que ha sido tan grande, tan inesperado y que uno no sabe hasta dónde va a llegar, que es la detención de Héctor Yaitul. Y mi primera pregunta para ustedes, y quisiera que la responda primero Hugo, es ¿qué le parece el manejo que ha hecho el gobierno de toda esta situación que hemos conocido esta semana? A ver, la situación en sí misma es grave y yo creo que el gobierno no ha contribuido a disminuirle la gravedad. En ese sentido, ha habido una serie de imprecisiones, de falta de manejo político, me parece, que lo ha dejado en mala posición. Esto yendo desde la relación con el PPD, hasta, que es una parte importante de la eventual alianza, de una de las alianzas del gobierno, hasta las inquietudes que quedan por las filtraciones, por la participación de la ministra, hasta qué punto estaba mandatada o no estaba mandatada. Creo que hay una serie de aspectos, digamos, que quedan pendientes. Y todo esto para empeorar las cosas, digamos, en un contexto de crisis que se van acumulando. No me parece que sea un buen momento para el gobierno, además a una semana del plebiscito. ¿Qué le parece el manejo del gobierno, Nicolás? Sí, yo tengo una visión distinta. Yo creo que esta sin duda es una coyuntura compleja. Eso qué duda cabe, es un problema judicial que se transforma en un problema político, pero creo que justamente en eso, y por ahí Hugo al final lo mencionaba, a una semana del plebiscito, y con un gobierno que, bueno, lo sabemos, ha vinculado también su posición en virtud de una de las dos opciones, más allá de no ocultarlo, es algo evidente. En ese sentido creo que ha tenido un buen manejo. Es decir, cuando se cobran responsabilidades políticas y se hace en el mismo día, cuando el presidente logra en distintos puntos de prensa aclarar la situación y no lo clásico que es no responder más preguntas, sino que explicar y decir que no tenía ningún mandato explícito para aquello, que no conoce y porque no ha dado ningún mandato a otro tipo de funcionarios, y cobra, reitero, la responsabilidad política aceptando la renuncia, porque además se sabe, este es un tema que más allá de la imagen del gobierno puede terminar afectando una de las dos opciones de cara al próximo plebiscito, y la medida en que la ministra, que pasa a ser el centro de atención mediática, se hubiese mantenido ahí, habría sido efectivamente mucho más difícil evitar los ataques con justa o con injusta medida que pueda venir también de la oposición. Entonces me parece correcto cómo actúa el gobierno con timing. Sí, se hizo bastante rápida la aceptación de la renuncia de la exministra Janet Vega. Nunca sabremos si se acepta la renuncia o se le pide la renuncia, que es lo mismo que echarla en definitiva. Pero quiero preguntarles, y lo que hizo también hoy día tanto la vocera de gobierno como el presidente Gabriel Boric, de decir que ella actuó sola. Lo hizo por su cuenta, no hubo ninguna determinación de gobierno de iniciar contactos con Héctor Yaitul. ¿El hecho de aislarla fue lo correcto o, como creo que también lo deslizó Hugo Herrera, eso le va a traer un problema importante con el PPD, ya que no hubo ninguna defensa ni nada? Se dijo que se valoraba el aporte hecho por la ministra, pero inmediatamente se la sacó para alejarla lo más posible del presidente Gabriel Boric y de otros ministros. Nicolás, partamos por usted. Sí, ningún problema. Mira, yo creo que desde el punto de vista de lo técnico es lo correcto. Se usa la famosa frase de que los ministros o las ministras son fusibles. Bueno, la funcionalidad de un fusible es que no se te incendie la casa. Por lo tanto, efectivamente, cuando tienes un fusible que genera algún tipo de problema, podemos conversar todo lo que quieras sobre el fondo del problema, lo correcto es aislarlo, lo correcto es justamente proteger la imagen del gobierno, del presidente de la República, etcétera. Y vendrán quizás más adelante
todas las conversaciones dentro de las dos coaliciones, eso evidentemente que podrá generar cierta incomodidad en el PPD, veremos cómo esto tendrá también oportunidades de repararse, conversarse, arreglarse, hay un cambio de gabinete a la vista ya, y también, y con esto lo último referente a este punto, también habrá la posibilidad de conversar con respecto a cuáles son las implicancias desde el punto de vista legal. Esta es una conversación que se filtró, ojo, una conversación de hace 3 meses atrás. Y habrá también la oportunidad de entrar en por qué se filtra ahora a 10 días del plebiscito. Hugo. Y yo creo que hay que efectivamente distinguir dos planos. Diría, uno es el plano de la filtración y la pregunta que queda rondando, porque fue el PPD el que contradijo al gobierno, no solamente la ministra, es hasta dónde el gobierno había efectivamente mandatado o no a la ministra. Aquí hay una reacción de su partido, no es una reacción meramente personal. Entonces, en ese sentido, creo que hay un problema. Y el otro punto que yo creo que es delicado también, y poniendo entre paréntesis el plebiscito, digamos, es la cuestión, claro, de más largo aliento de un gobierno que ha sido, me parece, equívoco en el rumbo. ¿Y en qué sentido? Esto lo vinculo con las declaraciones que hizo tiempo atrás Giorgio Jackson, hace no mucho, digamos, hablando de estándares morales y de que ellos tenían como generación estándares distintos que otros más antiguos, incluyendo aquí a la exconcertación. Entonces, todo esto creo que va a repercutir en las relaciones que va a generar el gobierno post-plebiscito, ya, porque esto quedó para después, con ese mundo, con el mundo de la exconcertación. Porque esto termina con la participación del PPD en el gobierno o la pone en suspenso, y la pregunta que va a haber que hacerse es ¿cómo va a jugar el gobierno su relación con sus dos alianzas? ¿Va a privilegiar un relato moralizante de buenos y malos eventualmente, o corruptos y emancipadores? ¿O va a tender hacia una posición más de Estado, menos de partido, más de realismo político y de conducción política, lo que implicaría incorporar gente de mayor tonelaje y más experiencia de la exconcertación en el gobierno? Yo creo que las dos preguntas, claro, uno las puede distinguir, a veces se conectan, pero son dos aspectos que indudablemente van a tener que resolverse en lo próximo. Les quiero preguntar por una sensación que también la he percibido con otras personas y la he escuchado también en los comentarios, de que con esto de Héctor Yaitul, el plebiscito en sí ha pasado un poco a segundo plano, al menos en los últimos 3 días. Y quiero preguntarles si ustedes tienen esa sensación y si es por todo lo que se produjo o hay otra razón de por qué la decisión del 4 de septiembre, que sabemos que es muy relevante, no estoy diciendo lo contrario, pero como que los últimos 2 días, como que si es un segundo o tercer tema de discusión. Hugo. A ver, yo creo que aquí le llueve sobre mojado al gobierno, porque pasa lo siguiente. En el plebiscito, todas las encuestas, hasta que se podía hacer encuestas, estaban contestes con mayor o menor énfasis en que el rechazo va ganando, ¿no? Es un dato de la causa, por decirlo así, y remontar ese dato en los niveles en que estaba se ve difícil. Entonces, el gobierno, por otra parte, se abanderizó, tomó partido fuertemente, comprometiendo en el fondo la agenda propia con lo que sucediera en el plebiscito. La convención, o sea, si el rechazo tiene alguna opción hoy día, y la tiene, digamos, mayoritaria probablemente, si el rechazo tiene opción es, en cierto modo, por responsabilidad de la convención, porque se excluyó no solamente al extremo derecho, sino que se excluyó a todas las derechas, incluso a la centro derecha más moderada que estaba comprometida con el proceso desde un inicio. Y en ese sentido, la convención es fuertemente cuestionada. Y si se mezcla lo de Yaitul con la solicitud de limitar la responsabilidad penal la aplicación de la ley de seguridad del Estado, esa solicitud hecha por la convención, yo creo que el panorama se complica más todavía.
Entonces creo que aquí hay una conjunción de factores. Un gobierno que se abanderizó con la convención, una convención que está cuestionada, una relación además bien equívoca de la convención con el tema de la violencia, y en el pasado también del Frente Amplio con temas de violencia de distinto tipo. No estoy diciendo con esto que se valide así sistemáticamente el terrorismo, pero hay una actitud media ambigua que pasa la cuenta. Nicolás, su opinión respecto a cómo el efecto o lo que hemos conocido de Héctor Yaitul puede incidir en el plebiscito, y si concuerda también en que prácticamente ha pasado a un segundo plano. Yo creo que ha pasado a un segundo plano, pero sigue ahí, bajo la piel. Es decir, creo que la vinculación justamente del tema de Yaitul con el plebiscito existe. ¿Y esto por qué? Porque yo dividiría las etapas. Efectivamente, por ahí Hugo señalaba cómo han habido distintos temas, tópicos. El primer tópico, mirando el plebiscito, no era el plebiscito, era el trabajo de la convención. El segundo tópico, mirando el plebiscito, no era tanto el contenido, sino que el resultado de la encuesta. Y el tercer tópico, no teniendo convención, no teniendo encuestas, ¿qué es lo que pasa a ser? Pasa a ser la coyuntura. Y evidentemente, es obvio, este gobierno, no solo porque se haya querido vincular, sino también porque es lo lógico, las personas que hacen parte de las instituciones de gobierno siempre se han manifestado cercanas al apruebo. Entonces se ha transformado en que la coyuntura política y la agenda política también va a tener una repercusión. También podríamos estar hoy día conversando, y beneficiaría, por cierto, otra opción sobre el proyecto de 40 horas, un proyecto emblema de este gobierno que también tendría repercusiones respecto de cara al plebiscito. La coyuntura fue adversa, se comió justamente este tema de Yaitul, aquello tan importante como fue el trabajo respecto a las 40 horas, y estamos conversando de una coyuntura que es adversa al gobierno y por tanto es adversa también a una de las opciones de cara al plebiscito. Pero no creo que desaparezca el tema, creo que está ahí, muy subcutáneo. Mi última pregunta, y quiero que la respondan rápido porque me queda poco tiempo. Hugo esbozó una posibilidad de que lo que ha sucedido con Héctor Yaitul favorecería el rechazo. Hay otras opciones que dicen que podría favorecer al apruebo porque el gobierno se anota un gol, algo positivo, que es la detención de Héctor Yaitul. Quiero preguntarle cuáles son sus opiniones. Nicolás y después Hugo. La detención, que duda cabe, podría haber sido efectivamente un golazo, ¿no? Podría haber aumentado las opciones del apruebo. Y lamentablemente esa coyuntura la comió justamente el hecho de la ministra, y ahí efectivamente la observación es que puede favorecer más al rechazo. Pero ojo, hay un tercer elemento que ahí tú, Nico, no lo mencionabas, pero es oportuno ponerlo también, y que es lo que decía al inicio, una reacción oportuna del gobierno en donde inmediatamente le pide la renuncia a la ministra, que podría poner paño frío, efectivamente, y hacer que el efecto no sea tan grave en ese sentido. ¿Hugo? Sí, yo creo que afecta y lo complica. A ver, si uno mira más para atrás, yo creo que aquí hay como varias hebras que hay que desenredar, porque gran parte de este problema lo tenemos porque el gobierno se paralizó esperando el resultado del plebiscito, y no puso agenda. Y efectivamente podríamos estar discutiendo de 40 horas, pero también de 20 posibilidades más paralelas al plebiscito. Pero le pasó un poco lo que le pasó en su minuto al gobierno de Piñera, digamos. Se vio desbordado el gobierno por el evento constituyente y se quedó esperando a ver qué pasaba. Y en política quedarse inmovilizado pasa cuenta. Entonces creo que ahí hay también un factor que hay que considerar y que hay que incorporar en el análisis, porque todo esto parte de problemas de detención de la agenda del gobierno. O sea, si el gobierno estuviera movilizado, por decirlo así, más allá de la campaña, que es una campaña que yo he llamado como de barristas, porque no se ve un gobierno diseñando escenarios futuros, no se ha adelantado el gobierno a lo que viene el 5 de septiembre, hubiera sido distinta la situación actual. Nicolás Freire, analista de la Universidad Central, y Hugo Herrera, de la Universidad Diego Portales. Gracias a ambos por estar con nosotros en CNN Chile. Muy buen fin de semana. Gracias, igual. Igualmente, muchas gracias.